En Matemáticas Corazones vamos a continuar trabajando las tablas de registro con la encuesta que elaboraste, que se quedó de trabajo en la clase anterior. Y vamos a hacer el llenado de nuestra tabla de registro. Mira, yo ya la tengo aquí. Lo voy a hacer con el ejemplo que yo he estado trabajando. Tú lo vas a hacer con el tema que más prefirieron y las preguntas que tú elaboraste. Yo tengo las tarjetitas ya, las encuestas, perdón, mira, ya las tengo aquí, ya están contestadas y vamos a ir haciendo nuestro llenado de nuestra tabla. Acá está la primera encuesta. ¿Cuál es el parque que visitas más seguido? Pregunta número 1. Y me contestaron Los Berros. Entonces le anotamos su registro. Número 2. Pregunta número 2. Los columpios. Pregunta número 2. Columpios. Anotamos su registro. Pregunta número 3. Más de 2 horas. Y anotamos aquí su registro. Y nos vamos con otra encuesta. Pregunta número 1, inciso B, los lagos. Anotamos su registro. Pregunta número 2, los columpios. Anotamos su registro. Pregunta número 3, 1 hora. Anotamos su registro. Y vamos con otra encuesta más. Pregunta número 1, los tecajetes. Pregunta número 2, los columpios. Pregunta número 3, 2 horas. Y anotamos su registro. Y así vas a ir continuando con tus encuestas, pasando tus registros a tu tabla. Yo ya terminé de pasar todas las encuestas que elaboré y ahora vamos a la cantidad. 5. Recuerda que cuando encontramos cruzado son 5, 4, 1, 3, 5, 2, 5, 6, 7, 2 y 1. Ya completamos nuestra tablita de registro. Recuerda que cuando vayas anotando, al llegar al quinto tiene que ser en diagonal. Y dejamos un espacio más grande para comenzar otro grupo de 5. Y así sea más fácil el conteo. Ahora, ya que lo tenemos, vamos a elaborar nuestra gráfica de barras. Aquí lo vamos a hacer por pregunta, corazones. En el trabajo anterior lo hicimos y nada más era una gráfica porque era una pregunta. Aquí vamos a elaborar 1, 2, 3 gráficas. ¿Entendido? Porque es una gráfica por cada pregunta. Bien. Recordamos que nuestras gráficas deben llevar un título, ¿verdad? Bueno, aquí en general puse un título que son los parques porque es el tema del que estamos hablando. Y a cada gráfica le puse la pregunta que realicé. Pregunta número 1, ¿cuál parque visitas más seguido? Pregunta número 2 y pregunta número 3. Y yo ya adelanté un poquito con los ejes de las X y el eje de las Y. Recuerda que en el eje de las X van a ir las categorías, en este caso son nuestras respuestas, y en el eje de las Y las cantidades. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Aquí me dice que Los Berros tuvo 5 respuestas. Entonces, recuerda que el ancho de la barra debe ser
El mismo para todas las categorías. Para la pregunta 1 tenemos 3 categorías, los berros, los lagos y los tecajetes. Entonces deben ser 3. 1, 2 y 3 del mismo ancho. Y le ponemos aquí la categoría. Berros, lagos y tecajetes. Y ahora vamos con el eje de las Y, las cantidades. Vamos de 1 en 1. Recuerda que aquí 0. 1 en 1 porque son cantidades pequeñas. Recuerda, si son cantidades mucho más grandes, podemos ir de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10. ¿Entendido? Entonces, comenzamos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerda igual, deben tener entre cada una el mismo tamaño. Y aquí, pues nuestra libretita de cuadros nos ayuda para esas separaciones del mismo tamaño. En la pregunta número 1, la mayor es 5. Entonces ya no hay necesidad de escribir más. Nos quedamos al 5. Y nos dice que en los berros fueron 5. Entonces 5. Paramos en donde termina. Recuerda tú utilizar reglita, por favor, para que te quede más derechito. Y ya hicimos la categoría de los berros. Vamos ahora con los lagos. 4. 4. Entonces empezamos de aquí donde termina la otra y paramos a donde llega su división. Y los tecajetes tuvo una respuesta. 1, a donde termina la última, ahí empezamos y paramos a donde finaliza. Y ya elaboramos nuestra gráfica de la pregunta número 1. Ahora vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el juego de ese parque que más te divierte? Y tenemos también 3 categorías: resbaladilla, columpios y sube y baja. Entonces hacemos igual la división. Para 3 del mismo tamaño, si aquí dejé 2, 2 para cada uno. Si pongo 3, 3 para cada uno. Y es resbaladilla, como son pequeñitos, no me va a caber todo el nombre. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, nada más la primera letra, R de resbaladilla, C para columpio y S para sube y baja. Y aparte, anotar a qué se refiere cada uno. R, resbaladilla, la C, columpios, y la S, sube y baja. ¿Ya te diste cuenta? Porque no nos iba a caber en este pequeño espacio. Entonces hacemos su apartado. Ahora ya tenemos ejes de las X, vamos con el eje de las Y. Y nos damos cuenta que para la pregunta 2, el mayor es el 5 también. Entonces vamos de 1 en 1 porque son cantidades pequeñas. 1, 2, 3, 4 y 5. El mismo espacio para cada una. Y comenzamos con resbaladilla. Resbaladilla, observa mi tabla de registro, tiene 3. Recuerda que ya no es necesario que cheques esto, sino las cantidades totales. 3. Columpios 5 y sube y baja 2. Entonces resbaladilla 3, 1, 2, 3. Paramos, son 2 cuadritos, paramos a los 2 y ahora trazamos la línea hacia abajo. Columpios quedamos que eran 5, 5. Como aquí no tiene línea, entonces la subimos hasta completar los 5. Y ahora, de manera horizontal, los 2 cuadritos que le corresponden
y ahora trazamos hacia abajo. Y sube y baja quedamos que eran 2. Sube y baja 2, 1, 2. Aquí empieza sube y baja, los 2 cuadritos que le corresponde y trazamos hacia abajo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas en el parque con tu familia? Y son 3 respuestas, 1 hora, 2 horas, más de 2 horas. Igual entonces hacemos 3 divisiones, 1, 2, 3. Eje de las X, las categorías, recuerda, 1 hora, 2 horas, aquí abreviamos, hora, HR, y más de 2 horas. Y ahora vamos con el eje de las Y. Iniciamos, recuerda, en el 0, aquí, donde se cruzan, donde se juntan los 2 ejes. 1, 2. Y aquí el mayor de las 3 es el número 7. ¿Ya viste? Entonces al 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Y el mismo espacio entre cada uno. 1 hora tuvo 7 respuestas, 2 horas 2 y más de 2 horas 1. Entonces comenzamos para 1 hora 7, 7 aquí está. Horizontal los 2 cuadritos que le corresponden y unimos hacia abajo. 2 horas, quedamos que tuvo 2, acá está el 2. Comienzo a partir de donde terminó la otra, los 2 cuadritos que les corresponde y unimos hacia abajo. Y más de 2 horas, 1. Aquí empieza sus 2 cuadritos y hacia abajo. Y ya tenemos nuestras 3 gráficas. Recuerda que se debe colorear, iluminar o pintar cada una de las barras de diferente color para que sea más llamativo y más atractivo. Y aquí visualmente podemos observar inmediatamente quién tuvo mayor preferencia. Aquí, mira, fue los berros. Y el que menos preferencia, tecajetes. Aquí, el de mayor preferencia fue columpio. El de menor preferencia, el sube y baja. Y en la tercera pregunta, el de mayor preferencia fue 1 hora. Y el de menor, más de 2 horas. De manera visual. Entonces, cuando nosotros tenemos las encuestas, las tenemos por separado, ¿verdad? Mira. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer el análisis en la encuesta directamente o ya tener tus gráficas o tu tabla? ¿Verdad que es más fácil el análisis en las tablas y en la gráfica que tener que estar revisando una por una? Es más complicado, ¿verdad? Claro que sí se puede, pero nos lleva más tiempo y es más complicado el análisis. Sin embargo, aquí en la gráfica, rapidito, de manera visual, nos podemos dar cuenta. Para eso se utilizan las gráficas y las tablas, corazones. Para un mejor análisis y con una mayor rapidez. Ahora, después de que hicimos nuestras gráficas, recuerden que les dije que se puede sacar una conclusión de las respuestas que nos dieron. Aquí, ¿qué podríamos concluir? Bueno, pues que la persona que primero anotamos cuántas personas entrevistamos y para eso podemos utilizar o nuestras gráficas o nuestra tabla de registro. Mira, aquí son 5 y aquí 4, 5 más 4, 9 y aquí hay 1, 10. ¿Cuántas personas contestaron nuestra encuesta? 10 personas. Y lo mismo te va a pasar en la pregunta 2 y en la pregunta 3. No tienes que sumar 10 más 10 más 10. No, porque una sola persona te contestó las 10. Entonces, si aquí fueron 10
Quiere decir que en total nos contestaron 10 personas la encuesta. Ahora, en la tabla de la misma manera. Mira, pregunta 1, aquí termina. Pregunta 2, pregunta 3. 5 más 4, 1. 5 más 4, 9 más 1, 10. 3 más 5, 8 más 2, 10. 7 más 2, 9 más 1, 10. ¿Te diste cuenta? Entonces, en total nos contestaron 10 personas la encuesta. Te vuelvo a recordar, no vayas a estar sumando 10 más 10 más 10 porque no es correcto. Una sola persona te contestó aquí, la misma aquí, la misma aquí. Por lo tanto, solamente son 10 personas el total de encuestados. Entonces, nuestra conclusión empieza así mencionando el número de personas que nos contestaron la encuesta. De acuerdo a la encuesta realizada del tema de los parques, a 10 personas, la mayoría, vamos con la pregunta 1, la mayoría visita el Parque de los Berros. Al que menos acuden es al Parque de los Tecajetes. El juego que más les divierte, vamos con la pregunta 2, el juego que más les divierte son los columpios. Y el menos elegido es el sube y baja. La mayoría de los encuestados permanece 1 hora en el parque. Y la minoría permanece más de 2 horas en el parque. Esa sería nuestra conclusión observando nuestras gráficas de barras. Entonces, aquí abajito anotamos, en conclusión, de acuerdo a la encuesta realizada a 10 personas del tema de los parques, y sigues escribiendo de acuerdo a lo que vas observando en cada una de las preguntas. Y mira, ya así queda nuestro trabajo terminado, con nuestras gráficas de barras iluminadas y nuestra conclusión. ¿Ya viste? Recuerda que cuando ilumines, siempre que inicies en una dirección, continúala y no cambies de dirección. Por ejemplo, si ya iniciaste de manera vertical, todo tu dibujito de manera vertical. Si lo inicias coloreando de manera horizontal, pues todo de manera horizontal para que te quede más parejito y más bonito. Recuerden que aquí trabajamos con las encuestas y en la clase anterior les comenté que si no les era posible hacer para cada las encuestas escritas, que lo podían realizar directamente en la tabla. Entonces no hay ningún problema, corazones. Si no tienen estas, ustedes entonces ya tienen contestada su tablita y posteriormente hacen sus gráficas y su conclusión. Entonces, mis amores, miren, ya se dieron cuenta el trabajo que realizamos a partir de una encuesta y el registro en la tabla. ¿Verdad que cambia mucho? Entonces es muy importante que aprendan a hacer este tipo de trabajos porque lo van a seguir utilizando en el transcurso de su educación primaria. Les voy a pedir por favor que sigan repasando sus series numéricas de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, hasta 9 en 9 porque las vamos a utilizar, mis amores. Entonces, por favor, repaso diario para trabajar el siguiente trayecto. Les mando un besito.